Buenos días a todos, estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 18 de agosto de 2017. Datos económicos dados a conocer la jornada de hoy, comenzando por cifras de cuenta corriente de la zona euro, superávit. Pues ya ayer teníamos los registros del superávit comercial por encima de lo esperado, hoy datos de cuenta corriente también aumentando frente al anterior periodo, 28.1 billones de euros. En Chile, datos de crecimiento de segundo trimestre, un poco por debajo de lo que el mercado había anticipado. La reacción económica del segundo trimestre sigue débil, tal y como lo mencionó el día de ayer el Banco Central en su decisión de mantener la tasa de referencia inalterada en el 2,50%. El dato exacto fue de 0,90 de crecimiento en el segundo trimestre, si bien es cierto superior al del primero, que solo fue 0,1%, afectado por temas de sector minero y sus huelgas. De todas maneras, esa reacción continúa siendo demasiado débil. Con relación a los Estados Unidos, estamos a la expectativa de las cifras de confianza calculado por la Universidad de Michigan, que el mercado viene anticipando un incremento del 93.4 a 94, último mes registró un descenso interesante y nuevamente por tercera ocasión consecutiva durante la semana hablará el presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan. Mediodía, como es usual todos los viernes, reportes de perforaciones petroleras Baker Hughes en los Estados Unidos. Recuerden que esa tendencia ha sido alcista en los últimos meses. Y en Colombia, el reporte trimestral de inflación realizado por el Banco de la República. Con relación a los anuncios, comenzamos en China con una moderación en los crecimientos de precios de la vivienda, incluso en Beijing, descenso por segundo mes consecutivo, y esto ante las medidas adoptadas por el gobierno chino para controlar la burbuja del sector inmobiliario. En Europa, las minutas de la última reunión del 20 de julio de 2017 muestran una alta preocupación por el fortalecimiento del euro. Incluso se especula con una sobrevaloración del mismo que podría, por un lado, afectar el cumplimiento de la meta inflacionaria del 2% vía reducción del precio de bienes importados y, por otro lado, afectar la dinámica de crecimiento interna por pérdida de competitividad de las exportaciones. En los Estados Unidos, como mencionábamos, al día de ayer teníamos las segundas declaraciones en la semana del presidente de la Reserva de Dallas. Reiteró, así como la primera vez lo había hecho, que la entidad debe ser muy cautelosa y muy paciente y que por el momento él no compartía la visión de incrementar la tasa nuevamente. Él está a favor de hacer una pausa en esos ajustes monetarios. Incluso dice, estoy viendo un aplanamiento de la curva de rendimientos que podría incluso llegar a la inversión de la misma, y esto es un indicativo a futuro de problemas económicos. Así que reiteró su visión sobre este tema de la cautela y la pausa en los ajustes de las tasas de interés. Por otro lado, en temas del TLC, considera básicamente que se debe llegar a algún tipo de acuerdo en caso de que la administración Trump ejerza un tipo de negociación demasiado drástico. Esto podría en cierta medida afectar también los empleos en los mismos Estados Unidos. Es mejor tener TLC que no tenerlo, es la visión de este presidente de la Reserva de Dallas. Por otro lado, los representantes del sector automotriz, no solamente canadiense ni mexicano, sino el estadounidense, se están mostrando contrarios a las advertencias del día miércoles del líder del Departamento Comercial de los Estados Unidos con miras a buscar ajustes en las normas de origen del sector automotriz. Recuerden que el día miércoles estaba mencionando que para firmar ese nuevo TLC se debe requerir una mayor proporción o una mayor participación de autopartes desarrolladas por compañías estadounidenses. El presidente del Consejo Estadounidense de Política Automotriz, que representa a General Motors, Ford y Fiat Chrysler, dice que eso complicaría la capacidad de las empresas para aprovechar este tratado de libre comercio. Por lo tanto, no está de acuerdo con lo que quiere hacer el gobierno en el sector automotriz. En Chile, ya lo mencionamos, Banco Central, tasa de referencia inalterada. Y en Venezuela tenemos reportes de que el gobierno, incluyendo a PDVSA, tiene recursos líquidos por 2 billones de dólares, pero al mismo tiempo tiene que honrar este año 3 billones en vencimiento y por otro lado pagos de intereses de 1.7 billones, así que la situación continúa generando dudas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, en la tarde anterior, interesante observar el movimiento que se presentó en los mercados después de que se dio a conocer el evento que desafortunadamente ocurrió en Barcelona. Ustedes pueden observar entonces aquí cómo el precio de los bonos del Tesoro americano de 10 años se incrementó de una forma fuerte y rápida
pasando de los 126.1332 a los 126.25.32. Eso es equivalente a un movimiento de cerca de 4 puntos básicos, y por el lado negativo pues podemos observar cómo los inversionistas procedieron a liquidar fuertemente sus posiciones en acciones en el mercado estadounidense y consecuentemente en acciones en todo el mundo. Este retroceso es de los 2.460 a los 2.427 puntos para el índice Standard & Poor's. Esta mañana, pues ustedes saben, se confirmó que el ataque había sido realizado por el Estado Islámico, algo que podría generar nerviosismo, continuar generando nerviosismo en los inversionistas, porque pues a esta mala noticia se suma todas las noticias, que se han generado por parte de Corea del Norte. Y les recuerdo que la próxima semana se espera la gran conmemoración por parte de Corea del Norte de el final de la Segunda Guerra Mundial, y entonces generalmente en este evento pues los inversionistas, y sobre todo este año, los inversionistas van a estar bien atentos a cualquier posible lanzamiento de algún misil por parte de este país. Por esa razón, pues muy atentos, porque la próxima semana podríamos experimentar o continuar experimentando aún mayor volatilidad en los mercados accionarios a nivel mundial. En el índice Standard & Poor's, pues ya lo hemos venido observando, y esa señal de retroceso que veníamos monitoreando desde ya hace varias jornadas, pues por fin se consolida, y vemos ahí como el índice, ustedes lo pueden ver esta mañana, en el lado negativo, tanto en el oscilador, en la parte inferior que se ubica sobre los 4,90, y en el índice en las medias móviles de explosión por volatilidad, como prácticamente todas se ubican por encima del precio actual, lo que en otras palabras quiere decir que el mercado podría empezar a descontar aún con mayor fuerza hacia el lado negativo. El día de ayer, desafortunadamente, por lo rápido de este movimiento, pues no dio espacio para que los inversionistas estructurales salieran de posiciones. Entonces esperaríamos, por esa razón también, continuar observando esa dinámica negativa en los mercados accionarios. Importante ahora entonces monitorear la zona de los 2.420 puntos inicialmente, y la zona pues ya tradicional de 2.400 puntos, una zona de soporte supremamente importante para el índice Standard & Poor's. En el mercado de divisas, pues el día de ayer ese nerviosismo generó que los inversionistas arrancaran a tomar posiciones largas en dólar. Básicamente estábamos viendo cómo el dólar se fortalecía ayer en la tarde contra todas las monedas a nivel mundial. El día de hoy ustedes pueden ver una dinámica totalmente diferente, donde los inversionistas pues están tomando algo de utilidades de esas posiciones largas en dólares para comprar bonos del tesoro, y por esas razones que estamos viendo prácticamente todas las divisas presentando valorizaciones contra el dólar. En el mercado mundial de commodities, particularmente en el precio del crudo, continuamos simplemente observando esa dinámica negativa, dinámica que fue alertada desde el pasado 10 de agosto en la ruptura de los $48.50. Ustedes pueden ver que ni siquiera esa mala noticia que está directamente ligada con ataques terroristas, donde generalmente se observa una fuerte valorización en el precio del crudo, pues no ayudó para nada la valorización del mismo. Aunque la próxima semana sí podríamos experimentar algo de ataques a la zona de soporte sobre los $48 el barril, sí es importante recordarles que los inversionistas a nivel mundial están teniendo más presente ahora el incremento de la producción de crudo en Estados Unidos, incluso por encima de la reducción de los inventarios. El día de hoy, a mediodía, se hará conocer el número de plataformas activas en Estados Unidos, que ayudará a tener un poco más de claridad de la dinámica del crudo para las próximas jornadas. Muchas gracias, Agustín. Y de la mano de esas minutas del día miércoles de la Reserva Federal mostrándose más preocupada por inflación, nuevamente esa reiteración del presidente de la Reserva de Dallas mostrándose escéptico acerca de la posibilidad de un nuevo incremento de tasa, a pesar de que otros miembros, tal vez con más peso dentro de la entidad, repitan el discurso de hace cerca de 6 meses, donde esperaban un nuevo ajuste
antes de cierre de este año. Las tasas de los tesoros están alcanzando hoy nuevamente o acercándose a ese mínimo de negociación del año. Están en este momento en el 2.17%. Ayer a esta misma hora está a niveles de 2.23%. Es decir, que aunque hasta este momento solo mostramos una ganancia de un punto básico, la verdad es que frente a lo que teníamos hace 24 horas son 6 puntos básicos de ganancia del mercado de referencia mundial tesoros a 10 años. Con relación a lo que se viene próximamente, el 25 de agosto tendremos las declaraciones o la intervención más bien de la presidenta de la Reserva Federal en el simposio anual de banqueros centrales de Jackson Hole. Ya el día de ayer se estaba mencionando que Mario Draghi no iba a hablar nada sobre lo que se viene en términos de política monetaria futura y aparentemente el tema que escogió la presidenta de la Reserva Federal tampoco daría sugerencias adicionales sobre el rumbo futuro de la política monetaria en los Estados Unidos. Va a hablar algo sobre estabilidad del sistema financiero. De todas maneras, como es recurrente, el mercado va a estar muy pendiente de cualquier tipo de sugerencia que pueda indicar algún tipo de modificación frente a las expectativas futuras de política monetaria. Hasta aquí lo que tiene que ver el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues por un lado tenemos la confirmación de un segundo trimestre del año muy débil para lo que es el sector o por lo menos la explotación de carbón del país, una caída de casi 7% en su producción frente al mismo trimestre del año 2016. Esto en cierta medida ya estaba contenido dentro de las cifras de crecimiento del segundo trimestre del año. Recuerden que el sector minero registró una contracción cercana al 6%, un poco más de lo que habíamos anticipado, que estábamos cercanos al 5% en contracción. Por otro lado, ayer, como estábamos anunciando durante este comité, de manera simultánea estaban saliendo las declaraciones del analista en jefe de Fitch Ratings para Colombia, James McCormack, en la que pues lanzaba una advertencia sobre la sostenibilidad fiscal y la calificación soberana. Más específicamente también mencionaba que él veía riesgos de que el crecimiento fuera inferior al 2%. Recuerden lo que hemos venido mencionando ya por más de 6 meses sobre el crecimiento de este año en Colombia, ubicándose en el 2 o por debajo de este nivel desde hace mucho tiempo. Incluso si tomáramos los datos que anunció el mismo gobierno de lo que sería crecimiento segundo y de tercero y cuarto trimestre del año, 2.4 y 2.8% respectivamente, no van a alcanzar esa meta de crecimiento del 2%. Entonces esto es como una alerta de que muy probablemente esto es lo que va a ocurrir próximamente en Colombia, porque vemos difícil cumplir los objetivos tanto fiscales como de dinámica económica. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. Iniciamos con el análisis del índice Colcap, el cual cerró en la jornada de ayer y a la apertura de hoy continúa sobre los 1.470 puntos. Como vemos, la señal de tendencia a la baja continúa, pero por el momento el índice nos da las primeras señales de consolidación dentro de este rango, entre los 1.450 a los 1.480 puntos. Como vemos, ha recuperado algo de terreno de la pérdida de más del 2% que registró desde la semana anterior, pero por el momento cautela y mantener entonces monitoreados estos dos niveles anteriormente mencionados. Pasando ahora con la acción de Canacol. Sobre la misma tenemos varias noticias relevantes que fueron anunciadas a la apertura del día de hoy por medios publicados en Bloomberg. El presidente de Canacol, Charles Gamba, concedió una entrevista en Bogotá donde mencionó que es probable que Canacol se enfoque solamente en el negocio de gas natural en Colombia. Están estudiando la posibilidad de enfocarse solamente en la producción de gas natural, dado que el potencial del portafolio de petróleo en Colombia es mucho menor al de gas desde términos de un valor neto cada segmento. Por ejemplo, el segmento de petróleo solo representa 200 millones del total de portafolio, que asciende a 1.2 billones, mientras que el de gas se consolida casi en 1 billón. Gamba cree que en un país como Colombia lo mejor es enfocarse solamente en su activo más productivo y las opciones estarían en vender toda la participación, parte de la misma, o intentar ceder la administración del segmento de petróleo a alguna compañía que tenga el capital y que tenga la intención de entrar al mercado colombiano.
Respecto a las operaciones en México, el presidente expresó que el potencial del petróleo es gigante y lo que quieren realizar es lograr los resultados que tienen en Colombia en gas, pero en México enfocarse solamente en lo que sería el segmento de petróleo. Como vemos en la gráfica, la acción en la jornada de ayer no tuvo variación alguna y cerró sobre los 9.600 pesos, por lo que vemos después de la señal de posible agotamiento que fue anunciada por el indicador la semana anterior, ha caído y por el momento confirma entonces este movimiento a baja, donde vemos que está atacando actualmente el primer soporte técnico sobre los 9.600 pesos. Pasando ahora con la acción de Nutresa, la misma tuvo una variación del 0,74% en la jornada anterior, cerrando sobre los 27.200 pesos. Como vemos, continúa con este rally alcista que inició para finales de marzo y que lleva ya una valorización de más del 13%. Recordamos que sobre este emisor tenemos una recomendación de compra donde el precio objetivo está sobre los 28.000 pesos. El peso colombiano en línea con el desempeño del resto de monedas a nivel mundial el día de ayer. Ustedes pueden ver ese ataque. Les recuerdo que estábamos analizando qué tan fuerte iba a ser esta resistencia de los 2.975 pesos, y como pueden observar pues se vio que efectivamente ese ataque surtió un efecto positivo, y entonces acá se ve un cambio de tendencia claro, donde ahora deberemos entonces revisar qué tan fuerte va a ser la zona que continúa presentándose en la parte alta, dibujada por este triángulo. Muy seguramente podríamos entonces ir a visitar entonces aquí la zona de los 3.000 pesos durante el día de hoy. Zonas ideales para tomar posiciones largas en el mercado intradiario, cercanas a los 2.985 pesos, si llegara a ser visitada, para tomar utilidades ahí arriba sobre los 3.000 pesos por dólar. En el mercado de deuda pública, colombiana, el volumen de operaciones continúa disminuyendo frente al volumen promedio de las últimas jornadas. Esta mañana estamos experimentando pues un ataque alcista después de haber alcanzado esa primera zona objetivo del 6.35%. Observen ustedes cómo la apertura se está presentando por encima de los canales de explosión de volatilidad, lo que podría entonces señalar la disminución de posiciones largas, de esas posiciones que fueron alertadas ya desde el pasado 9 de agosto sobre los 6.48%. La recomendación entonces es tratar de disminuir algo de posiciones largas y esperar esta consolidación de posiciones o del mercado mejor arriba de la zona del 6.42 a 6.45%, para así de una manera más cómoda tomar posiciones cortas con objetivos cercanos aquí a los rangos visitados anteriormente, 6.55 a 6.60%. Eso es todo entonces por el comité, por asistir al comité diario GSC.